estamos de regreso listos para el próximo caso de hoy. Vamos a recibirlo con esta cita del escritor británico Gilbert Keith Chesterton, que dice: quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen. Que pasen los litigantes. Toda mi vida he intentado ser feliz. Quizás no de la mejor manera. La pérdida de mis padres me ha cambiado la vida. Y aunque aún me queda familia, nada volverá a ser igual. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Arturo, estás demandando a María Alejandra. Dime, ¿quién es ella? ¿Por qué la demandas y qué pides para resolver este caso? Bueno, doctora, María Alexandra es mi hermana mayor. La estoy demandando por una cantidad de $10.000 porque es un dinero que yo le entregué a ella para que viniera a los Estados Unidos a tramitar mi asilo político, y es algo que nunca pasó. Porque tú lo decidiste así. Y ese dinero lo necesito porque ahora necesito esa cantidad de dinero para culminar mi tratamiento. ¿Tu tratamiento de qué? Sí. Bueno, doctora, primero que todo quiero decirle que yo soy gay. La loquita, la niña de la casa. No hagas eso, por favor. Primero... No lo hagas. No insultes a las personas por su orientación sexual frente a mí, no lo hagas. ¿Ok? Continúa. Bueno, doctora, quiero comentarle que desde muy temprana edad mis padres notaron en mí un amaneramiento, una diferencia, entre comillas, por lo cual he sido siempre señalado en mi familia, por mis hermanas, por mi papá más que todo. He debido soportar cantidad de cosas que no le puedo explicar. Mi papá me daba golpizas, mi papá me castigaba de maneras absurdas simplemente porque yo era amanerado. Me gritaba mamita, me daba cachetadas, me encerraba, no me dejaba comer. Cantidades de cosas, doctora, que yo tuve que soportar durante mi crecimiento. Cuando cumplo 12 años, llegó un momento donde después de tanta tortura, ya yo no aguantaba, pero yo no entendía todavía a esa edad lo que era decir yo soy homosexual. Claro. ¿Entiendes? Porque era algo que yo todavía era un niño, más que yo no salía de mi casa, yo siempre estaba ahí, ¿me entiendes? Entonces, cuando cumplo 12 años, después de tanta tortura, un día que él estaba y me decía, yo no soporté, y yo le grité, le dije, bueno, pero yo soy así, yo soy de esa manera, si yo no quiero jugar con carritos, no quiero jugar con carritos, pero no quiero que me obliguen a nada. Me encantaba una Barbie. Le dije, yo soy de esta manera y no me gustan las niñas, ¿cómo hago? Es algo que no está en mí, doctora. Mi papá en ese momento me dio una golpiza, doctora, una golpiza inimaginable, no se la puedo explicar. Él me tiró al piso, me rompió la ropa, doctora, me violó, enfrente de mis hermanas. Doctora, yo no podía hacer nada. ¿Te violó? Doctora, me violó por castigo, me dijo, este es tu castigo para que le tengas asco a esa vida. ¿Qué salvajismo ese? En ese momento yo decido huir de mi casa, salí corriendo, por lo cual estuve en la calle, caí en drogas, caí en malas juntas, en malas personas, ¿Esa sí era la en vida malas que te compañías. gustaba? Es la única vida que conocí. Es la vida que conocí, doctora. Comentarios tan absurdos los tuyos. Tenía 12 años. Era una niña, doctora. ¿Y qué? ¿No? Eso está mal. ¿Qué cosa? Que fuese una niña. Doctora, eso era algo Díselo que a no Dios. estaba en mí. ¿Por qué no se lo dices a Dios? Que hace así a los seres humanos. Continúa con tu demanda, por favor. Cuando estoy en la calle, después de 3 años, conozco a Luis, a la edad de 15 años, que es mi pareja actual, con el que ya tengo 10 años. Él me lleva a vivir a su casa, con su familia, ellos me apoyan, me ayudan a salir adelante. Luis me ayuda a estudiar, ya que él es un poco mayor que yo. Me ayuda a estudiar, me apoya, me dice, ve a la escuela, luego estudio en la universidad, luego hice un posgrado. Pero de igual manera eso nunca fue suficiente para que mi padre reaccionara. Nunca vio mi carrera, nunca vio mi posgrado, nunca vio mi vida, no vio lo bueno, simplemente que yo era una niña, que yo era una mujercita, que a mí me gustaba ser mujer, que yo... Doctora, no le puedo explicar cómo no se me olvidan las cosas, cómo tengo esos recuerdos, cómo el día que yo le dije en su cara que sí, que yo era de esa manera, antes de que me violara, doctora, me dio una patada tan fuerte
en el pene, tan fuerte que yo tuve los testículos inflamados, doctora, más de 3 semanas. Horrible, horrible, no se lo puedo explicar. Y en mi crecimiento siempre estuvo esa imagen, o sea, es algo que no puedo, no sé cómo... No puedes despegarte de eso. Ok, entonces, bueno, ¿qué pasó? Bueno, el año pasado, a mediados del mes de junio, yo empiezo a sentir una molestia en el testículo izquierdo, por lo cual voy al médico. Cuando llego al urólogo, él decide realizarme un ecograma. Cuando me realiza un ecograma, se da cuenta que tengo un tumor y no era ni una hernia ni una torsión testicular como se pensaba, y deciden intervenirme de inmediato. Cuando me operan, que me sacan el tumor, eso lo envían a biopsia. Cuando llega el resultado de la biopsia, me dicen que es un tumor maligno, un coriocarcinoma embrionario. ¿Qué quiere decir esta palabra? Antes de entrar, yo le dejé a producción una serie de fotografías para que usted vea lo que fue este proceso fuerte para mí. Déjeme ver, señor director. Bueno, doctora, durante este proceso, que fue algo muy rudo, fue algo muy duro para mí, yo no le puedo explicar la cantidad de cosas que sentí, el miedo que tuve a deteriorarme, a perder a mi pareja, que fue mi apoyo siempre, doctora, miedo a todo, miedo a acostarme, a no despertarme. Miedo a todo. Yo sé. A todo, doctora. Aparte de eso... Disculpe. Está bien. Tenía tanto miedo. No podía dejar de pensar en Luis. No podía dejar de pensar en mi madre, que fue el único apoyo que tuve siempre, que me iba a ver escondida. Que ella siempre estuvo amenazada por mi padre. Ella me iba a ver escondida. Ella sufrió muchísimo mi enfermedad. Sufrió mucho porque no pudo hacer nada. Hizo hasta donde pudo, porque de verdad que yo sé que ella hizo hasta donde pudo. Ahora, ¿estás operado ya? Sí. ¿Estás recuperado? Sí. ¿Estás en remisión? Sí, estoy. Cuando, en este proceso de quimioterapia, mi padre se entera que mi tumor, como es embrionario, esto quiere decir que es un tumor que se forma y se desarrolla cuando se forma el embrión en el vientre de la madre. ¿Qué pasa? Es como decir un cáncer pasivo que se puede despertar al año, 2, 3, como no puede despertarse nunca, y se enteran por medio de unos marcadores tumorales que me realizan, que se llaman alfa-feta-proteína y deshidrogenasa láctica cuantitativa, la cantidad de tiempo y aproximadamente cuánto tenía con el cáncer activo en el cuerpo. ¿Qué pasa? Yo descubro cuando me dicen eso, cuando mi doctora me dice, eso se te puede despertar por una vida de sufrimiento, por rencores, por odios, por rabia, por un mal golpe. Ahí está el golpe de tu padre. Por un mal golpe. La mala vida que llevaba ahí también, descubro doctora. yo, doctora. Ahí. Descubro yo de dónde se origina este tumor. Ok. Escúchame, Arturo. Tengo que hacer un corto receso. A la vuelta quiero que me expliques concretamente y concisamente cómo fue el trato que hiciste con ella sobre este dinero que se supone que ella hiciera precisamente, o sea, en base a qué era tu asilo político. Y luego ella responde a la demanda. Regresamos enseguida. Doctora, se trajo los $10.000. Eso no es un dinero ni de Arturo ni mucho menos tuyo. ¿Y tuyo tampoco? Los guajiros me están amenazando a mí, doctora, que me van a matar si yo dentro de 30 días no pago ese dinero. Caso cerrado. Es un abuelo postizo, yo ya no puedo seguir más con esta historia. Pero es lo mismo, él me cuidó desde que yo tengo 3 años, doctora. ¿Será que yo me estoy poniendo bruta?